Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el aparato urinario. Mi equipo está conformado por Metadas Cernas Yair, Narváez Núñez Carlos Cautemos, Ruiz Gutiérrez Marcial Alberto, Vallejo Tapia Manuel y yo Hugo de Ramores Reséndiz. Y bueno, primero que nada, ¿qué es el aparato urinario? El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Y bueno, a través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, ya sea urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Bueno, funciones del aparato urinario. Eh, el aparato urinario está conformado por los siguientes órganos. Primero que nada, que ya sea los riñones, uretra, uréteres y vejiga. Vamos a empezar por los riñones. Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre. Tiene más funciones, pero más adelante se las explicaré más a detalle. Luego tenemos la uretra. Esta expulsa la orina del cuerpo. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y la vejiga. Esta almacena la orina y la excreta a través de la uretra. Y bueno, los riñones. ¿Qué son los riñones? Los riñones son órganos pares de color rojizo y con forma aluvia o forma de frijol, situados en los flancos entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos retroperitoneales. Y bueno, funciones de los riñones. En primer lugar tenemos la regulación de la composición iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfatos. Como también su función es de regulación del pH sanguíneo. Los riñones secretan la cantidad variable de iones hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonatos, que son importantes para amortiguar los hidrógenos de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a mantener el pH sanguíneo. También regulación de volemia. Los riñones regulan la volemia a través de conservación o eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y un descenso de esta disminuye la tensión arterial. Y también con las funciones de los riñones nos encontramos con la producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas. Una es el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, y esta ayuda a regular la homeostasis del calcio. Y la eritropoyetina estimula la producción de los eritrocitos. Otra función importante de los riñones es la excreción de desechos y sustancias extrañas. Y bueno, mediante la formación de la orina, los riñones contribuyen a la excreción de desechos, o sea, sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados son el producto de reacciones metabólicas como el amoníaco y la urea, que se forman luego de la desanimación de los aminoácidos. La bilirrubina, procedente del catabolismo de la hemoglobina, la creatinina de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Estructura general de los riñones. El riñón está constituido por diferentes partes, como por ejemplo la corteza renal, la cápsula renal, el nefrón, las pirámides renales, las cálices menores, cálices mayores, médula renal, arteria renal, vena renal, pelvis renal y el uréter. Estas partes del riñón ayudan al cuerpo a eliminar desechos de la sangre y regulan su volumen y composición iónica. Aunque estos órganos son menos del 0,5% de la masa corporal, reciben entre 20 y 25% del gasto cardíaco a través de las arterias derecha e izquierda. Un componente del riñón son las nefronas, que se encargan de purificar la sangre. La nefrona
está constituida por dos partes: un corpúsculo renal, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, hacia donde pasa el líquido filtrado. Para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. El 1, filtración glomerular, es el primer paso en la producción de orina, donde el agua y la mayor parte de solutos de plasma se filtran e ingresan a la cápsula de Bowman y luego al túbulo renal. El paso 2 es la reabsorción tubular. Conforme el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales, las células tubulares reabsorben agua filtrada y diferentes solutos. Paso 3 es la secreción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias como desechos, fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas hacia el líquido filtrado. La anatomía externa de los riñones. El riñón de un adulto mide entre 10 y 12 centímetros de longitud y entre 5 y 7 centímetros de ancho. Cada riñón está cubierto por tres capas de tejido. La cápsula renal, que es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular. Esta sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La cápsula adiposa, que es un tejido adiposo que rodea la cápsula renal. Igual que la cápsula renal, protege al riñón de traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio. La fascia renal es otra capa delgada que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. La anatomía interna de los riñones. Si hiciéramos un corte frontal al riñón, veríamos dos regiones distintas. Un área superficial de color rojo llamado corteza renal y otra región profunda que se llama médula renal. La médula renal está compuesta por entre 8 y 18 pirámides renales, mientras que la corteza renal es el área de la textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. La corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parenquima. Dentro del parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas, que son las nefronas. Los conductos papilares llegan a estructuras en forma de copa, llamada cálices menores y mayores. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores y 2 o 3 cálices mayores. Un cáliz menor recibe orina de los conductos papilares de una papila renal y la envía a un cáliz mayor. Una vez que ingresa, el filtrado en los cálices se convierte en orina, ya que no produce más reabsorción. Después de los cálices mayores, la orina drena a una cavidad más grande llamada pelvis renal y luego a través del uréter hacia la vejiga. Viendo todas estas funciones y procesos que lleva el riñón, parece impresionante cómo puede existir el trasplante de riñón. El procedimiento para un trasplante de riñón es que la arteria y la vena renal del injerto se anastomosan con una arteria o una vena cercana a la pelvis del receptor y el uréter del riñón trasplantado se conecta con la vejiga. Al donar este órgano solo se dona un solo riñón, ya que uno solo puede cumplir estas funciones tan importantes para poder vivir sanamente. En el índice de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hasta el interior de la cápsula de Bowman. Cabe aclarar que este se mide en mililitros por minuto y una de las medidas de la función renal es la tasa de filtración glomerular. Este principalmente es el proceso en el cual los riñones filtran la sangre, eliminando el exceso de desechos y líquidos. Esto cabe mencionar que es gracias a 4 pasos. El primero es la filtración, el segundo es la reabsorción, el tercero es la secreción y por último la excreción.
Como se puede apreciar en esta imagen, en el paso número 1, que es la filtración, el plasma se filtra de la sangre, para así pasar a la reabsorción. En este, los materiales útiles, como sueltos o agua, se reabsorben. En el paso número 3, que ya es la secreción, los productos de desecho metabólicos también pueden ser secretados, para así pasar a la excreción, que aquí básicamente es donde el resto se secretan en la orina. Cabe mencionar que el coeficiente de filtración capilar glomerular en una persona sana tiene poco aporte. Sin embargo, en el caso de la hipertensión no controlada, puede suceder que exista un expresor de la membrana capilar, lo cual reduce el coeficiente de filtración. También, en el caso de la obstrucción de las vías urinarias, en este caso ocurre un aumento de presión en el sistema de drenaje y este provoca una disminución del filtrado. Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Mi nombre es Marcel Ruiz y yo les explicaré la reabsorción tubular. Bueno, retomando la palabra de mi compañero Yair, la reabsorción tubular es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo de las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, parte de la urea y los iones que en este caso serían de sodio, de potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato y el fosfato. Bueno, y continuando con la siguiente diapositiva, el motor de la reabsorción tubular de gran parte del filtrado es el continuo funcionamiento de las bombas de sodio y potasio. La reabsorción del 99% del filtrado se produce a lo largo del túbulo renal, especialmente en el segmento contorneado proximal, que es aproximadamente un 80%, y el ajuste preciso del volumen y de la composición de orina definitiva se efectúa en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Igual, continuamos con la palabra de, bueno, terminando de la explicación de mi compañero Jair, que fue la filtración. Igual aquí en la imagen mostrada en la diapositiva podemos ver que después de la filtración sigue la reabsorción, después la secreción, que se las presentará mi compañero Emanuel, y la micción y la excreción. Continuemos con lo que viene siendo la secreción tubular. Ok, vámonos recapitulando. La secreción tubular en sí básicamente es un proceso muy importante en el sistema urinario. ¿Por qué? Pues porque básicamente por medio de los túbulos renales se eliminan de nuestro torrente sanguíneo algunas sustancias no deseadas o que son tóxicas o que están en exceso en nuestro organismo. Básicamente esa es su función principal. No obstante, como les había mencionado, los túbulos renales son los que se llevan a cabo estos. Los túbulos renales son estructuras muy importantes que más bien fomentan a la formación de orina y la secreción y reabsorción de sustancias. Básicamente esos son los túbulos renales. Pero continuamos con la secreción tubular. Pues básicamente la secreción tubular se lleva a cabo en etapas a lo largo de los túbulos renales. Esto es porque las células epiteliales que se recuperan en los túbulos renales tienen transportadores específicos en su membrana, estos que facilitan el movimiento selectivo de sustancias desde la sangre hacia el lumen tubular. Estos transportadores pueden transportar sustancias con un gradiente de concentración electroquímico, lo que permite la secreción de iones como son los iones de hidrógeno, potasio y amonio, así como sustancias orgánicas como ácidos débiles o bases débiles. Muy bien, también hay que mencionar algo muy importante. La secreción tubular es un proceso complementario que trabaja con la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Estos son
dos etapas principales de la formación de orina. Cabe resaltar que estos procesos trabajan en conjunto para regular lo que es el equilibrio del agua y de solutos en el cuerpo, esto para mantener la homeostasis y eliminar sustancias no deseadas o tóxicas. Muy bien, para continuar tenemos el proceso de micción. Como lo mencioné, la micción es un proceso mediante el cual se vacía la vejiga urinaria, librando la orina que se acumula en el sistema urinario. Esta función es una función fisiológica controlada por el sistema nervioso. Esta permite la eliminación de desechos o exceso de líquidos en nuestro cuerpo. No obstante, el proceso de micción pues básicamente se compone de pasos, pero de una forma más resumida podemos decir que la micción se inicia con la controlación del músculo de la vejiga y la relajación de los esfínteres o los mecanismos de cierre, los que están situados en el cuello de la vejiga y en la uretra, esto permitiendo la salida de la orina a través del meato uretral o el orificio externo de la uretra. O dicho de otra forma, también podemos decir que cuando nosotros tomamos en sí la decisión de orinar, el músculo esfíntere se relaja y deja que la orina fluya por la uretra, al mismo tiempo de que los músculos de la pared de la vejiga se contraen para expulsar la orina hacia el exterior. Pues básicamente eso es lo que es la micción.